Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde las noticias más jugosas y los rumores más candentes del universo de las telenovelas turcas, y especialmente de nuestros adorados actores, nunca se hacen esperar. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales, en los mentideros de Estambul y, por supuesto, en nuestros corazones desde hace mucho, mucho tiempo. Un tema que sinceramente yo también estaba esperando con ansias. Hablamos, por supuesto, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. Tenemos una noticia que honestamente me ha dejado con la boca abierta. Antes de que me lancen tomates virtuales, por favor, les pido que se queden hasta el final del vídeo porque, como dice el título, es una noticia inesperada y créanme, no se la querrán perder. Pero antes de revelarlo todo, como siempre, les pido ese pequeño favor que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, regálenos un like si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Vamos, que no les cuesta nada y a nosotros nos motiva un montón. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, o al menos la gran mayoría, Can Yaman y Mehmet Özdemir forman una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su química en Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, fue simplemente explosiva, traspasó la pantalla y nos hizo soñar con un amor tan apasionado y divertido como el de Candy Beat y Sanem. La verdad es que durante la emisión de la serie, todos, absolutamente todos, estábamos convencidos de que su amor era real, que detrás de las cámaras la chispa era igual de intensa. Y aunque ambos negaron rotundamente cualquier romance, al menos públicamente, los rumores nunca cesaron. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus interacciones en las redes sociales, todo apuntaba a que había algo más. Era la tormenta perfecta de talento, juventud y una conexión que parecía predestinada. Luego, como suele suceder, la serie terminó, sus caminos se separaron y cada uno siguió con su vida. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros proyectos en diferentes países. Mehmet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando varias telenovelas y películas que la han consolidado como una de las actrices más importantes del país. Ambos, además, encontraron el amor en otras personas. Mehmet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco. Can, por su parte, tuvo una relación con la periodista italiana Diletta Leotta, que también acaparó titulares y portadas de revistas. La vida amorosa de ambos, como la de cualquier estrella, fue un libro abierto, o al menos, un capítulo abierto para el público y la prensa del corazón. Pero, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la llama de Can Yaman y Mehmet Özdemir, aunque parecía apagada, nunca se extinguió por completo en el corazón de sus fans. Cada cierto tiempo los rumores sobre un posible reencuentro, una nueva colaboración o incluso un regreso de su romance volvían a encenderse con fuerza. Era inevitable. La sombra de Erkenci Kuş era alargada, y la memoria colectiva de los fans se aferraba a la esperanza de verlos juntos, aunque fuera solo en la pantalla. Se creaban cuentas de fans dedicadas a su posible regreso, se analizaban cada uno de sus movimientos en redes sociales en busca de pistas, se fantaseaba con guiones y situaciones en las que podrían reencontrarse. La maquinaria de la ilusión estaba en marcha y, sinceramente, ¿quién puede culparlos? Y hoy, 18 de junio de 2025, tenemos la confirmación de algo que muchos estaban esperando. Prepárense porque aquí viene la bomba: Can Yaman y Mehmet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo han oído bien. Después de años de rumores, de especulaciones y de falsas alarmas, es oficial. Los productores de una importante cadena de televisión turca han logrado convencerlos y han llegado a un acuerdo para que vuelvan a trabajar juntos en una nueva producción que promete ser un éxito rotundo. Esta no es una filtración de un paparazzi, no es una noticia inventada por un bloguero sediento de clics. Es una confirmación oficial. La cadena de televisión Estrella Turca, nombre ficticio por supuesto, ha emitido un comunicado confirmando la noticia, acompañada de una fotografía de ambos actores firmando los contratos. La historia se está escribiendo frente a nuestros ojos. Todavía no se saben muchos detalles sobre la trama, el título o la fecha de estreno, pero lo que sí se ha filtrado es que será una comedia romántica, al estilo de Erkenci Kuş, pero con un toque más maduro y actual.
Se dice que la historia girará en torno a dos personas que se reencuentran después de años de separación y que deben superar sus diferencias y viejos rencores para darse una nueva oportunidad en el amor. Suena increíble, ¿verdad? Es como si los guionistas hubieran estado leyendo nuestros pensamientos. El argumento, aunque tópico, tiene el potencial de ser explosivo en manos de estos dos talentosos actores. La tensión del reencuentro, la comedia de las situaciones incómodas, la gradual reconciliación, es un cóctel perfecto para el éxito. Además, fuentes cercanas a la producción han revelado que el proyecto está siendo supervisado por un equipo de guionistas de renombre, conocidos por su habilidad para crear personajes complejos y diálogos ingeniosos. Se rumorea que la serie se llamará Recuerdos de Estambul, un nombre provisional, obviamente, pero que ya nos da una idea del tono nostálgico y romántico que tendrá la producción. La ambientación, por supuesto, será la mágica ciudad de Estambul, con sus calles laberínticas, sus mercados bulliciosos y sus atardeceres de ensueño. Imaginémonos a Can y Demet recorriendo esos escenarios juntos. El romanticismo está garantizado. Obviamente esta noticia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Can y Demet están eufóricos, llenando las plataformas con mensajes de alegría, de emoción y de felicitaciones. El hashtag #CanDemet volviendo está trending topic mundial y las imágenes de ambos actores juntos se han viralizado en cuestión de minutos. Twitter es un hervidero. Los fans están creando montajes de fotos, GIFs animados, vídeos musicales con sus escenas más memorables de Erkéntzicus. La creatividad no tiene límites. Incluso han creado una petición online para que la serie se emita con subtítulos en todos los idiomas. La pasión es contagiosa. La verdad es que la expectación es máxima y todos estamos ansiosos por verlos de nuevo juntos en la pantalla. Los foros de televisión están llenos de especulaciones sobre el vestuario, el peinado, la banda sonora de la serie. Todo es motivo de conversación. Los medios de comunicación turcos e internacionales se han hecho eco de la noticia, dedicando portadas y reportajes a este esperado reencuentro. La maquinaria publicitaria está en pleno apogeo. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué significa esto para su relación personal? ¿Será que este reencuentro profesional reavivará la llama del amor que muchos creen que nunca se apagó? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que trabajar juntos nuevamente les dará la oportunidad de reconectar, de pasar tiempo juntos y de ver si la química que los unió en el pasado sigue intacta. Y quién sabe, tal vez la magia vuelva a surgir y nos sorprendan con un romance de película. ¿Quién sabe? Quizás los besos de ficción se conviertan en besos reales, las miradas cómplices en confesiones apasionadas. Solo el tiempo lo dirá. Pero, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans, por supuesto, no pierden la esperanza de verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Pero más allá de lo sentimental, lo importante es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos grandes profesionales y que su talento y su carisma son innegables. Estoy segura de que esta nueva serie será un éxito rotundo y que nos harán disfrutar de momentos inolvidables. Son dos actores de primera línea. Can con su atractivo magnético y su presencia escénica arrolladora, y Demet con su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones con una sola mirada. La combinación es explosiva. Y sinceramente creo que es una gran oportunidad para ambos de relanzar sus carreras y de consolidarse como las estrellas que son. Can, después de sus proyectos internacionales, vuelve a su tierra natal para demostrar que sigue siendo el rey de las comedias románticas. Demet, por su parte, tiene la oportunidad de mostrar su versatilidad y de consolidar su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Es una jugada maestra para ambos. Además, no podemos olvidar que este reencuentro es un regalo para todos sus fans, que han esperado pacientemente durante años para volver a verlos juntos. Es una forma de agradecerles su apoyo incondicional y de darles la oportunidad de revivir la magia de Erkéntzicus. Los fans son el motor de esta industria. Sin su apoyo, su pasión y su fidelidad, nada de esto sería posible. Y Can y Demet, como buenos profesionales, lo saben perfectamente. Y quién sabe, tal vez esta nueva serie se convierta en un nuevo clásico de la televisión turca y nos haga soñar con un amor tan apasionado y divertido como el de Can y Sanem. Ojalá. Sería un sueño hecho realidad para todos los que crecimos viendo Erkéntzicus, y que nos enamoramos de la química innegable de Can y Demet. Así que, mis queridos amigos, prepárense para lo que se viene.
Porque el 2025 promete ser un año lleno de emociones, de romance y de sorpresas. Can Yaman y Demet Özdemir están de vuelta y vienen con todo. Ajusten sus televisores, preparen las palomitas y ármense de paciencia, porque la espera será larga. Pero créanme, valdrá la pena cada segundo. Y ahora, para finalizar, vamos a recapitular brevemente los puntos clave de este vídeo. Primero, la noticia bomba: Can Yaman y Demet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos. Segundo, la expectación es máxima y los fans están eufóricos con este reencuentro. Y tercero, esta nueva serie promete ser un éxito rotundo y una gran oportunidad para ambos actores de relanzar sus carreras. Además, hemos hablado del posible argumento del título provisional, de la reacción de los fans en redes sociales y de las implicaciones que este reencuentro puede tener en su relación personal. Un resumen completito para que no se pierdan ni un detalle. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. La verdad es que me emociona muchísimo esta noticia y estoy ansiosa por verlos de nuevo juntos en la pantalla. No puedo esperar a que se estrene la serie. Ya estoy preparando mi lista de reproducción con la banda sonora y buscando los mejores sitios de Estambul para ir a grabar stories inspiradas en la serie. La obsesión es real. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Quiero saber sus teorías, sus fantasías, sus deseos. Todo vale. Compartamos juntos la emoción de este esperado reencuentro. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a difundir esta noticia compartiendo este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Denle like si les gustó, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Juntos podemos hacer que este canal siga creciendo y trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Juntos somos más fuertes. Juntos somos imparables. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino de regreso, o al menos, eso esperamos todos.